Bueno, ahora sí, Pablo, muy buenas tardes, bienvenido a este segundo encuentro de escritores iberoamericanos organizado por el Instituto Cervantes, las embajadas y consulados generales iberoamericanos en Turquía. Para mí es un gran honor tenerte, tener la posibilidad de compartir esta instancia contigo. Y servirte de alguna manera de moderador y de nexo, de vínculo con el público que hoy nos escucha, audiencia además que acaba de ver ese video inédito del backstage de la película homónima de tu libro, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por representar a Uruguay en esta instancia y sobre todo por tu tiempo y por dejarnos disfrutar de tu experiencia, de tu trayectoria como escritor y sobre todo en este gran desafío que debe haber sido para ti tanto la escritura del libro La Sociedad de la Nieve como la posterior película que se hizo sobre él. Te voy a ceder la palabra para que nos expliques tú mismo el porqué de esta entrevista grabada que no ha podido hacerse online como estaba prevista a través de videoconferencia, y luego ya que nos puedas introducir a tu persona, al hombre que hay atrás del escritor Pablo Bierzi, y nos compartas un poco tu experiencia bueno, en la escritura de ese libro que se ha hecho tan famoso y en la transformación de ese libro a película, que debe haber significado seguramente un desafío ulterior muy particular y una vivencia seguramente profesional y personal para ti muy particular. Así que bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y somos todo oídos. Bueno, un gusto estar participando en este segundo encuentro de escritores iberoamericanos del Instituto Cervantes, estar hablando con el cónsul uruguayo Diego Pérez Omar, un verdadero honor. Y bueno, como bien decías, se han alineado los astros de una manera extrañísima porque estamos en un encuentro de escritores iberoamericanos y estamos grabando esto porque en este momento, viernes 18, mediodía de Uruguay, el presidente de la República de Uruguay, Iberoamérica, le está entregando una distinción, una conmemorativa al director español de cine, Juan Antonio Bayona, la principal que tenemos en el ámbito de la cultura, por su aporte a la cultura uruguaya. O sea, lo iberoamericano en su máxima expresión está ocurriendo en este momento. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le está entregando a Juan Antonio Bayona, yo lo estoy presentando en este momento y por eso tenemos que grabarlo un poquito antes para que no coincidan las dos cosas, pero yo creo que no es una coincidencia, sino que es una causalidad. Hablando de Iberoamérica, un presidente uruguayo, latino y hispanoamericano, agradeciéndole todo lo que ha hecho por la cultura uruguaya a un director de cine español como Juan Antonio Bayona. Lo primero que diría, esto es un foro un encuentro de escritores del mundo del libro, es que este libro de La Sociedad de la Nieve, yo he escrito 12 libros, escribí 2 libros sobre el tema de la tragedia de los Andes, porque era compañero de ellos, escribí La Sociedad de la Nieve, y otro que se titula Tenía que sobrevivir, con Roberto Canessa, que es uno de los sobrevivientes. Esto es un ejemplo de lo que significa un libro, de lo que es esa botella que uno tira al mar y que no tiene en verdad la menor idea a dónde puede llegar, la trascendencia que puede llegar a lograr, o no, puede quedar reducido en un lector, o en 2 o en 10, o en este caso en decenas de miles, y a través de la película que se basa en este libro, y que además yo soy productor asociado de la película, porque soy, como dice Bayona, el custodio y el guardián de esta historia, por ser amigo y contemporáneo de todos estos chicos que se cayeron en los Andes en el 72, ha logrado una hazaña, vamos a llamarle así, particularmente entre los jóvenes. La han visto más de 250 millones de personas a través de Netflix.
ha sido nominada a 2 Oscars, ha sido nominada al Globo de Oro, al BAFTA. Viajamos ahí con Bayona a tratar de ayudar a que ganaran esos premios. Creo que el español, ya que estamos en un foro iberoamericano, es importante señalarlo, que el español juega en contra, aunque parezca mentira, la lengua más rica, la lengua de los matices, la lengua del corazón, que juega en contra para lo audiovisual, creo que sí que nos juega en contra. Acá hay una hegemonía angloparlante o de otras lenguas que en detrimento del español, que creo que es un debe que tenemos todos los hispanoparlantes. El Instituto Cervantes nos da una mano como ninguno en este desafío que tenemos que tener, de que en el mundo audiovisual, que es la cultura popular más vasta, que podamos estar jugando en las primeras ligas, como juegan estas películas, pero al final no nos dan las estatuillas. Las estatuillas no son más que catapultas para más audiencia. O sea, si hasta ahora tenemos más de 250 millones de personas que la vieron, capaz que con un Oscar o con un Globo de Oro tendríamos 350 millones. O sea, Diego, o sea, no es un tema de vanidad, es un tema de que con estas obras humanistas, que hablan de la generosidad de los seres humanos, que agregan valor a nuestras vidas, yo siento, al menos nosotros sentimos con Bayona y las productoras Brena Tienz y Sandra Hermida, como un compromiso de que se desplieguen todo lo que puedan. Entonces, vuelvo a eso, estamos hablando de libros, entonces los libros son una herramienta formidable de comunicación entre los seres humanos. Si se llevan al cine, es exponencial, ya no estamos hablando de 100.000, 500.000 lectores, sino que estamos hablando de 250 millones, insisto con esa cifra. Insisto también con el tema de que tenemos que perfilar al español, de darle reputación, devolverle el prestigio que inconcebiblemente en el área audiovisual todavía no lo tiene. Y bueno, y el gusto de estar hablando contigo y presentarme como una persona que escribo desde que me conozco, desde que soy adolescente. Creo que escribir, para los que nos gusta escribir, creo que casi todos compartimos en esto, es desentrañar temas que uno no logra encontrar el nudo o el corazón a través de la emoción y la razón. Entonces, la escritura es como una herramienta que te permite bucear en territorio desconocido, es una herramienta donde tú estás concentrado día y noche, con el corazón y con las emociones y con la mente, como con un solo foco. Entonces tenés toda tu persona, todo tu ser, todo tu pasado, tu inconsciente, tu conciencia en pos de ir abriendo puertas. Yo creo que en el fondo lo que a nosotros nos gusta, lo que escribimos, a todos los seres humanos, pero lo que escribimos es abrir puertas que están cerradas. Y en el caso de La Sociedad de la Nieve, ese es un ejemplo perfecto. Es un libro coral, donde lo que buscamos, y con la película hicimos exactamente el mismo ejercicio, es abrir puertas de cuál es el límite entre la vida y la muerte, de cómo puede ocurrir ese ejemplo de generosidad extrema, donde personas que están vivas ofrecen sus cuerpos en vida para los otros, para que puedan seguir. Si yo caigo, que tú Diego, se toma mi cuerpo y sigue el camino, atraviesa la cordillera de los Andes, la más grande e inhóspita del planeta, y llega a mi casa para contar qué sucedió. Yo creo que son esas puertas que te hablan mucho del sentido de la vida, para qué estamos acá, y que descubren facetas del ser humano que normalmente en la vida cotidiana están disfrazadas, el ego está lleno de disfraces o de adornos que se caen cuando se asoma la muerte, desaparecen y nos quedamos desnudos ante la nada. Pablo, te iba a preguntar justamente qué te había llevado, qué te inspiró de esta historia para escribir sobre ella. Sé que tenés un vínculo muy particular con la historia, con los sobrevivientes, y que te llegó de alguna manera de cerca. Contanos un poco ese primer enfoque, esa primera conexión con esta historia. Creo, Diego, que no es algo privativo mío, o sea, le sucedería a cualquiera en mi situación. Yo soy coetáneo de ellos, la misma edad, era compañero de clase de Nando Parrado, de otro que quedó
que murió, éramos de la generación intermedia, o sea, los conocía a todos, los más grandes y los más chicos. Entonces, creo que cualquiera en mi situación, yo fui al mismo colegio toda la primaria, toda la secundaria, y formamos un club de exalumnos con quienes seguíamos jugando, nos seguíamos viendo, seguíamos siendo amigos. Si a cualquiera de ustedes le sucede que los chicos con que te criaste, con que te moldeaste juntos, con que sos parecido porque cuando te moldeas en la infancia y adolescencia somos arcilla blanda, y tú me aportas algo de mí y yo te aporto algo tuyo y yo te aporto algo mío a ti, Diego. Cuando ocurre un accidente de esta naturaleza, donde 45 de ellos se desaparecen en el medio de la cordillera de los Andes, y pasás 72 días en el limbo sin tener idea si están vivos o están muertos, después aparecen, pero hay 16 vivos y hay 29 muertos, pero no es cualquier accidente, porque hay 16 vivos, porque gracias a que hay 29 muertos, porque estos muertos entregaron sus cuerpos para que los otros siguieran vivos. Entonces es una simbiosis, una comunión completamente inédita e irrepetible. Entonces, si a vos tenés esas dos coincidencias, que te gusta escribir desde siempre por los motivos que te decía recién, y te sucede eso, tú te preguntas, y yo creo que a ti te sucede lo mismo y a cualquiera exactamente igual, te preguntas, ¿quién puede contar esa historia sino uno de ese grupo? Porque tú lo puedes contar como se contó, y se contó muy bien a través del libro Viven, que lo contaron en el año 74, inmediatamente después de los hechos, pero lo contó un inglés que ni siquiera hablaba español y le hizo muy bien. Pero desde el punto de vista como yo lo quería contar, que era desde el punto de vista de ellos, desde adentro, no qué sucedió, sino qué nos sucedió, incluyendo a los 16 vivos, pero también a los 29 muertos, a quienes también conocía, porque éramos todos de la misma cofradía, del mismo colegio. En una comunidad muy pequeña como es Uruguay, que es un país de 3.400.000 habitantes, muy homogéneo, muy igualitario, donde no hay grandes disparidades. Entonces, yo creo que todos sentían el mismo compromiso, la misma responsabilidad de ¿quién otro sino yo? No tiene sustituto. Y en ese colegio nuestro, que se llamaba Estela Maris, un colegio rudo que jugaban al rugby en un país futbolero, no había muchos que les gustara escribir. Yo casi que éramos dos. El otro, por otros motivos, no quería meterse en estos temas. Entonces, ¿qué estás solo? Yo creo que ese compromiso es irrenunciable. El compromiso, porque tú no estás ya solo escribiendo por los que están vivos, sino que estás escribiendo por aquellos chicos que murieron y que poca gente los conoce porque murieron a los 20 años. Yo creo que es un compromiso y una responsabilidad. Y por eso fue tan difícil hacer el libro y la película. La película nos pusimos en contacto Bayona se puso en contacto con nosotros en 2011. Fíjate todo el tiempo que ha transcurrido. Y la película salió a comienzos de este año, en Netflix, a comienzos del año 2024. Entonces, porque se hizo con mucho cuidado, fue difícil encontrar el financiamiento para hacerla en español, como decía hoy, se hizo con mucha prudencia, se hizo con mucho respeto, creíamos que era la oportunidad de contar el punto de vista no solo de los que están vivos, sino de los que están muertos. Por eso está narrada por el último que muere, que es Numa Turcati, que muere el 11 de diciembre. Entonces, creíamos que era una oportunidad de ponerle voz a los que no tuvieron voz hasta ahora, y además que es una situación, es un mito que es interesante y es como un espejo muy apasionante para que los seres humanos de hoy se miren. Abran esa ventana y en este mundo de desasosiego, de violencia, ahí en esa ventana, en ese pequeño episodio de 72 días, 45 personas enterrados, sepultados en la nieve en la montaña de los Andes, formaba una sociedad solidaria, de fraternidad, de compromiso, de misericordia, contradiciendo todas las ficciones apocalípticas de tipo El Señor de las Moscas, que dicen que cuando el hombre se pierde en una selva, lo que surge es la jauría, el hombre se transforma en el lobo del hombre. Acá es todo lo contrario. Es un antídoto, yo creo que es un antídoto para todos aquellos que piensan que el ser humano es en sí mismo, en la base es dañino, es egoísta,
yo creo que lo que esto te demuestra es que en la base de los seres humanos lo que somos es cuando se nos despoja al ego de todos los adornos con que tenemos que vivir en sociedad, lo que surge cuando se nos despoja de todo es un hombre generoso, misericordioso, que se entrega por el otro, donde lo primero que sucede en esa sociedad que ellos crean en la nieve, veinteañeros, jóvenes veinteañeros, es la misericordia, el abrazo, cuidar, priorizar al herido, entregar mi cuerpo para que tú sigas vivo en representación mía. Creo que es una ventana donde el ser humano, cuando pierde todas las esperanzas, puede abrirla y observar atrás, observar por esa ventana y descubrir que no solo no todo está perdido, sino que esa es la verdad. Y la verdad te reconcilia con el ser humano. Una particularidad además extraordinaria de la película, que lo hablábamos anteriormente contigo en algún momento, las diferentes visiones que plantea, ¿no? Bueno, el libro y la película, es decir, la visión de los sobrevivientes víctimas que lograron sobrevivir, pero también la voz de aquellos que no lo lograron o que no llegaron, que de repente llegaron hasta el final de los días de cautiverio, pero no lograron volver vivos a su país. La visión, tu propia visión, como de alguna manera un afectado indirecto de toda esa situación por haber vivido la tragedia a través de tus compañeros, ¿no? De ese momento de clase. Y también la visión de un país que se vio afectado por esa tragedia y que empezó a formar parte de la historia de nuestro país, ¿verdad? Realmente, yo creo que en ese sentido es muy novedoso el enfoque. Creo que en el libro es un libro coral que lo hice con los sobrevivientes, y en la película es muy novedoso en el sentido, Diego, de que uno está acostumbrado al héroe antológico, que es el héroe de la fuerza, que está muy vinculado también con las guerras. Es el general victorioso. Acá no hay violencia. Y acá, y en esta historia de la Sociedad de la Nieve, lo que sucedió en la montaña en el 72, hay heroicidades diferentes. Está la heroicidad tradicional, que son la de los expedicionarios, los que hacen la hazaña imposible, los que atraviesan una cordillera de los Andes famélicos, sin equipos, desafiando todo en una hazaña que es imposible para cualquier andinista o montañista, que hasta el día de hoy resulta imposible y lo logran. Pero después están otra multiplicidad de heroicidades que generalmente quedan soslayados, que están más vinculados con lo maternal, con la contención, con la entrega, aunque no busques el resultado, la entrega de entregarte todo sin saber si vas a salir o vas a ser parte de la salida. Eso es el caso del que narra la película, de Numa, que él no sale, pero es parte de la salida. Es como una larga cadena donde cada uno es un eslabón, y ese eslabón da todo, es de titanio y de cristal, da todo, entrega todo para que el siguiente eslabón continúe la cadena y que alguno tal vez llegue. Son heroicidades variadas, y creo que es una de las razones por las cuales en esos más de 250 millones de personas que han visto la película y que se están apasionadas por ella, hay tantos jóvenes. Creo que los jóvenes sienten en esto, sienten empatía por una historia de jóvenes, porque son jóvenes, veinteañeros como ellos, o acá incluso la película está gustando a gente de menor de 20 años, a veinteañeros como ellos, donde ellos descubren, y la empatía la descubren porque estamos hablando de seres de carne y hueso, no son superhéroes, no son de plástico, cuentan la verdad, dan todo por el otro, sienten empatía por la generosidad, por la fraternidad, como se siente con los amigos cuando se es joven, que el amigo es todo. Yo creo que esta historia despiertan todos esos jóvenes. Es como a veces me han dicho, algunos psicoterapeutas me han dicho, lo que pasa es que a la juventud de hoy le faltan referentes, como que nosotros los adultos los referentes que les damos son o superhéroes o los calificamos de generación de cristal, que se abruman por cualquier nimiedad, y no es así. Los jóvenes le das una historia cruda y dura, pero verdadera, con valores
encomiables como esta y la abrazan y y están arriba del avión y la discuten y se sienten identificados con este y con el otro, porque es una historia de bondad, es una historia donde no hay maldad, porque no hay enemigos, no es la guerra, acá no hay enemigos, Diego. La montaña no es tu enemigo, el avión ya se cayó, o sea, acá hay seres humanos ante la vida y la muerte. ¿Qué hacemos cuando estamos solos en otro planeta que fuimos abandonados? ¿Y qué hacemos? ¿Nos unimos? ¿Somos fraternos? ¿Somos hermanos? ¿O tratamos o surge el sálvese quien puede y cada uno hace lo que puede sin tomar en cuenta en el otro? No, lo que sucede es lo contrario. Acá lo que sucedió es la fraternidad. Por eso que hablaba de esa ventana, que en el siglo XX, el siglo de las dos guerras mundiales, el siglo de la guerra atómica, tiene este antídoto magnífico, que por eso esta historia se ha convertido en un mito. Y la película creo que refuerza el mito, y el libro también refuerza el mito, como reforzó el libro Viven y otras películas sobre el mismo tema. Es un mito que nos reconcilia con el ser humano, por eso no se va a apagar nunca. Estoy de acuerdo, sí, contigo. El mensaje transversal que tiene la película y la transmisión de valores a lo largo de toda la película es uno de los fuertes, ¿no? Que transmite desde el minuto 1 hasta el minuto 0. Pablo, dime, ¿cómo fue tu experiencia como compañero, además de los sobrevivientes? ¿Cómo fue tu experiencia como escritor que tuvo que compartir con ellos y de alguna manera revivir esa tragedia para poderla pasar en un primer momento a tu libro, que seguramente te debe haber llevado un intercambio directo y particular con ellos, y hoy, a 50 y pico de años más tarde, haberlo vuelto, ¿no?, a poner en la mesa y haber vuelto a trabajar con ellos, seguramente desde las vivencias en particulares, pero fundamentalmente desde las emociones. Sí, sí, está muy bien lo que dice, porque para hacer el libro se requería mucho tiempo. Como te decía hoy, Viven se publicó inmediatamente después de los hechos y cuenta lo que pasó. Esto es lo que nos pasó, se requería mucho tiempo, requería mucha confianza, a todos los conocía, y es interesante que esto mismo se vuelve a vivir para la película, porque en la película que estuvimos trabajando del 2016 al 2023, ellos colaboraron muchísimo, no conocían, no leían el guión, pero yo, que era el vínculo, les hablaba permanentemente, porque J. Bayona quería tener la verdad, porque él parte de la base que si uno tiene la verdad, el espectador la aprende, la descubre y la agradece, y eso se torna universal. La verdad te hace que sea universal. Y en esa verdad está mucho de lo uruguayo, que tú y yo compartimos, y que en este encuentro de escritores iberoamericanos es bien interesante de señalar. Y para Bayona es muy interesante de que el ser uruguayo, ese país tan equilibrado, tal vez el más equilibrado de América Latina desde siempre, somos república desde 1813 prácticamente, donde no hay grandes diferencias, donde es como una gran penillenura, una gran clase media, donde no hay salvo un periodo dictatorial que tuvimos, pero no hay autoritarismo. Nosotros, cuando nos criamos en los años 50 y 60, ni siquiera había presidente de la República, había un colegiado, el Poder Ejecutivo era un colegiado con mayorías y minorías. Entonces los chicos que estaban en los Andes, que formaban esa sociedad, no sabían lo que era el autoritarismo, por eso nada se impone. Yo creo que esas son peculiaridades de esta sociedad que se crean, que tienen esa raíz, ese ADN uruguayo. No es que somos mejores ni peores, Diego, en lo más mínimo, no, claro, pero tenemos nuestras peculiaridades que se trasuntan en esa... y participar en todo el proceso de la película. Yo soy el productor asociado, además, desde el 2016 estuve en todo el rodaje, que fue durísimo. El rodaje fue durísimo porque fueron 6 meses en la montaña de Sierra Nevada, en plena pandemia, éramos 320 personas, pero tuvo el hallazgo ese rodaje, Diego, de que en cierto modo esa dureza, ese frío, la nieve,
el riesgo, el COVID, que en cierto modo, de una manera mínima, se podría parecer a aquella sociedad que ellos formaban en el 72. Nosotros no nos jugábamos la vida, pero nos jugábamos una internación por COVID, nos jugábamos una pulmonía. Entonces se formó una suerte de sociedad de la nieve acá en el llano, allá en Sierra Nevada, después seguimos rodando en Uruguay, muy dura, muy cruda, que también unió mucho a los actores. Los actores conocieron a los sobrevivientes, los actores que interpretaban a los que murieron conocieron a los familiares. Se formó una amalgama nueva, rara, que yo creo que ahí está uno de los misterios de por qué esta historia, esta película y este libro ha calado tan hondo entre los jóvenes. Creo que ahí también hay otras de las explicaciones. Es algo que nunca había encontrado la llave definitiva, nadie la va a tener, pero una de las explicaciones es que también se formó otra sociedad, y esas sociedades en el dolor, pero con esperanza, son indelebles. Pablo, ¿cómo fue o qué rescatás de tu intercambio con el director Bayona? Tú como padre de la historia del libro, que da origen y le sirve de base a esa película, y él como padre de la película en sí misma, ¿no? ¿Cómo fue ese intercambio? ¿Cómo se complementaron ambos? Donde evidentemente tiene que haber habido un desafío para ambos, ¿no? En el intercambio seguramente en el intercambio de experiencia, tú como escritor y él como director de cine. Es muy buena pregunta. Digo, yo creo que, aparte de director de cine, de otra generación. Yo hice una amistad muy profunda con J. Bayona, muy profunda. Porque estos temas, la vida y la muerte, los miedos, hasta dónde llegamos, cuándo decimos basta, estando tantos años, del 2016, hablando de estos temas, te lleva a un estado de conciencia muy peculiar. Yo te diría que J. Bayona, y para tratar esta historia con la sensibilidad con que él lo trata, no solo tenés que tener categoría intelectual, profesionalismo cinematográfico, talento, sabiduría. Yo le llamo a él el Leonardo da Vinci porque es un inventor de grandes. En todas las disciplinas él es un gran inventor. Yo creo que la amalgama que te permite poder contar esta historia bien, Diego, es la bondad. Yo creo que la historia esta de los Andes es una historia donde lo que se hace se entrena la ternura. Se entrena la ternura, eso que empieza con un abrazo, que sigue con el herido, que es el prioritario, que sigue entregando tu cuerpo para que el otro viva cuando todavía no existe el concepto de donación de órganos. Creo que lo que hay es un entrenamiento de la ternura. Y quien haga una película o quien escribe un libro de este tema tiene que saber de eso, pero no haberlo leído, serlo. Y J. Bayona, además de la sabiduría y del talento y de la habilidad cinematográfica, de lo artístico, tiene bondad. Y yo creo que esta es una historia de bondad que solo la puede contar una persona bondadosa. ¿Qué sensación o emoción te queda con el diario del lunes y después de haber pasado por esta experiencia y por este desafío? ¿Qué le queda a Pablo de haber vivido lo vivido, de haber compartido toda esta experiencia con Bayona, con el equipo, con esas 300 y pico de personas que acompañaron la filmación, con los sobrevivientes, con los que seguramente no habrías perdido el contacto hasta el momento? Pero, ¿qué le queda a Pablo después de eso? Está bien la pregunta. Mirá, fue la experiencia más dura que tuve en mi vida, más intensa, más sufrida, fueron muchos años de sufrimiento. Sufrimos también porque nos costaba encontrar financiamiento para una película grande en español, lo que hablábamos hoy. Sufrimos porque en los primeros años no encontramos un productor de cine que quisiera arriesgar, es una película grande, cara, por ser en español. Si cambiamos de lengua no habría ningún problema, pero entonces, fue sufrido en todos los sentidos. Fue sufrido por el tema, fue sufrido por el rodaje que te hablaba recién, pero a la vez en ese sufrimiento que no se me va y que yo lo recuerdo
Hace poco estuve por ahí, por Andalucía, y quise ir a Sierra Nevada para sacarme como el trauma del sufrimiento. Bueno, al final no fui, dije, no, voy a quedarme con eso y vuelvo más adelante. Pero al mismo tiempo había algo de la palabra que decir es gloria. Es una palabra que es difícil porque acá hay 29 muertos y hay 16 vivos. O sea, no es una historia donde haya gloria, es una gran tragedia, donde 16 salen y 29 no. Lo glorioso es como haber llegado en ese gran, sufrimiento que fue todo este proceso, haber echado luz a zonas que no conocíamos. Eso que decíamos al comienzo, bucear en territorio desconocido. Nosotros y sí fuimos buceando en territorio desconocido porque estamos hablando ni más ni menos que de la vida y la muerte. Estos chicos pasaron 72 días en el umbral de la vida y la muerte. Como dice Roberto Canessa, con cada uno que se moría, no tenías lástima por el que se moría, sino por ti, porque estabas en la lista de espera. Yo creo que estos chicos saben mucho más de la vida y la muerte que todos nosotros, saben mucho más lo que es ese umbral. Muchos de ellos murieron en la luz y algunos resucitaron, o sea, tuvieron un periodo de muerte y fueron rescatados a tiempo y volvieron a la vida. Saben más que nosotros de ellos. Manejan los miedos de una manera diferente y todo eso a esa ventana que te decía hoy, donde podemos mirar que el hombre en el fondo es un ser generoso, es un ser que en el fondo tiene bondad. Además, te permite asomarte a cuáles son los miedos y cuáles son los miedos que no son los verdaderos, los reales, sino que son miedos que el propio ego o la propia civilización te los pone de manera ficticia. Pablo, y hablando desde esa bondad, desde esa honestidad y conociendo tus inquietudes y tu hambre por cosas nuevas, después de un desafío como el que representó este libro y esta película, ¿cuál es tu nueva propuesta, tu nuevo proyecto o tu visión en futuro? Como profesional, como escritor y como persona. Sí. Yo tengo una novela prácticamente pronta, Diego, sí, y otro tema completamente diferente, pero en verdad, y yo no sé si a todos los que estamos en estos temas les sucede lo mismo, es difícil cuando la repercusión es tan grande. Cuando yo ahora recorrí en España, fui a San Jordi y a otras 14 ferias del libro, y yo veía filas y filas y filas de chiquilines de 14, 15 años con el libro subrayado, y me hablaban de temas, y yo les preguntaba, ¿pero qué es lo que tanto te trajo? La película es La Gran Catapulta, ¿no? Así como nosotros fuimos nominados a 2 Oscars, al Globo de Oro y al premio BAFTA. No ganamos ninguno, pero fuimos nominados. No sirve la estatuilla, pero la catapulta sirve porque nos hubiera visto mucha más gente. Entonces, estos chicos que venían con los libros, yo les preguntaba, ¿pero qué es lo que tanto te enganchó? Porque me resultaba, es la generación que se dice que no lee. Lee y lee bien. Y las respuestas eran mucho más inteligentes que mis preguntas. Entonces, en verdad sí, lo que me surge es una suerte de vacío, la palabra no me gusta, pero de la cual estoy buscando un sendero para. No es que quiera volver a una obra de que después vaya una película, porque todo es muy errático, demoró 10 años, y que la vean 250 millones de personas. No quiero repetir la fórmula, pero en verdad es una situación como un agujero que te queda de cómo ahora encarás otra obra, pero ya no voy a tener esas filas de chiquirines de 14, 15 años, porque eso es casi único. Y eso sucedió sin que no proponíamos. Nosotros sabíamos que íbamos a generar una gran ola con la película, una gran ola, pero jamás imaginamos que íbamos a generar un tsunami, y menos aún que íbamos a generar un tsunami con gente tan joven. Y yo creo que ese lector joven y ese espectador joven de la película, para mí me resulta especialmente valioso. Y bueno, y es un desafío cómo podemos volver a encontrarnos en un tema que a los dos, a este chico de 15, 18, 19 y a mí, veterano, nos convoque. Es un desafío encontrarlo. Nos quedaremos esperando el nuevo tsunami, entonces, el nuevo tsunami literario, la mayor de las suertes en ese camino, en ese proceso que seguramente emprendas a partir de ahora.
Un mensaje para el público que te escucha para finalizar nuestra charla. Yo agradecerte de nuevo por tu tiempo y esperemos que sea una de muchas instancias en las cuales podamos seguir compartiendo y disfrutando de tu sabiduría y de tu carisma. Yo creo que lo que enseña el episodio de los Andes de hace 52 años, tragedias hay esperanza, que detrás de las tragedias tenemos lo que surge no es lo peor de nosotros, como todos creemos, como las ficciones apocalípticas nos enseñan, como las novelas como El Señor de las Moscas nos enseñan, sino que es al revés, es contraintuitivo. No tenemos que tener la esperanza de que cuando al ser humano se le quita todo, se le despoja de todo, lo que surge es un ser bondadoso, generoso, con misericordia y compasión. Creo que eso nos reconcilia con el ser humano. Yo creo que si yo fuera a decir una frase que surge de todo esto es reconciliarnos entre nosotros. En este mundo tan trágico, aparentemente tan trágico, es como un gran malentendido, porque en el fondo lo que hay es bondad. Muchísimas gracias, Pablo. Muchos éxitos y hasta siempre. Un gusto.